el hashtag #DeleteFacebook, miles de usuarios reaccionan ante la nueva controversia de Facebook sobre la masiva filtración de datos de sus usuarios. Senadores piden a los presidentes de Facebook, Twitter y Google que respondan. En tanto, el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, renunció al cargo tras el escándalo sobre difusión de propaganda política por parte de Rusia. Y bueno, la pregunta de todos es ¿cómo realmente ocurrió todo esto? Las cuentas de unas 50 millones de personas podrían haber sido utilizadas de manera indebida para fines políticos. Seguramente a esta hora has escuchado hablar de la compañía Cambridge Analytica, pues la meta de esta empresa es influenciar los comportamientos comerciales y políticos de las personas. Ellos trabajaron para la campaña del presidente Donald Trump y tuvieron acceso a esos perfiles. Pero bueno, ¿cómo fue que ocurrió todo esto? Invitamos a Carolina Murillo, productora de Edición Digital. Caro, bienvenida oficialmente a Edición Digital. Cuéntanos, muchas gracias, Caro. ¿Cómo ocurrió todo esto? Mira, te cuento, todo ocurrió a través de la descarga de una aplicación que se llama Esta es tu vida digital. Unas 270,000 personas descargaron la aplicación, dando así consentimiento para que accedieran tanto a sus datos personales como a las de sus amigos. El problema es que esta información después se compartió con Cambridge Analytica, ¿no? La que vemos aquí en pantalla. Y esta es una tercera compañía. Facebook no permite eso, entonces ese es el problema número uno, los usuarios no sabían. Y más importante aún es que Cambridge Analytica, con esta información, tus likes, las páginas que tú sigues, pueden anticiparse y predecir cómo vas a reaccionar ante ciertas decisiones, por ejemplo, cómo vas a votar. Y es cuando ellos impulsan a que tú te inclines por cierta decisión. Ante este escándalo, esta compañía Cambridge Analytica, ¿qué han dicho al respecto? Bueno, ellos dicen que los datos obtenidos de Facebook fueron eliminados completamente, incluso dijeron que no utilizaron ningún dato y que incluso un alto ejecutivo dijo que los datos habían sido improductivos, que no les habían servido de nada. Bueno, esto pasó hace aproximadamente ya 2 años. ¿Cómo se destapa este escándalo? Mira, la persona clave es Christopher Wylie. Christopher Wylie es un excontratista de Cambridge Analytica. Él estaba incómodo con quien vemos en pantalla. Él estaba incómodo con lo que estaba pasando y es cuando decide ir hacia los medios de comunicación y compartir la evidencia que él tenía. Y esto lleva a que Facebook cancele, suspenda tanto sus cuentas de Facebook e Instagram y que suspenda las cuentas de Cambridge Analytica también. Claro, excelente información y muchísimas gracias.